Hay historias que se escriben en silencio. Historias que nacen en los lugares más oscuros y que, aún así, encuentran una forma de brillar. Historias que nos recuerdan que el destino no está escrito, que incluso cuando lo hemos perdido todo, aún queda algo, la voluntad de no rendirse. Hoy conocerás la vida de Elizabeth Murray, una joven que creció rodeada de adicciones, pobreza, abandono, y aún así, construyó un camino tan improbable que muchos lo llamaron milagro. Pero esta no es una historia de suerte. Es una historia de coraje, de resiliencia, y de una verdad poderosa. Tu origen no define tu futuro, a menos que tú se lo permitas. Prepárate, porque lo que estás por ver, te acompañará mucho después de que el video termine. Capítulo 1. Infancia entre sombras. Nueva York, años 80. Un pequeño apartamento en el Bronx sirve como escenario para una niña que observa el mundo desde la marginación más cruda. Elizabeth nació en un hogar donde la palabra normalidad nunca existió. Su madre, Jan, y su padre, Peter, eran adictos. Ambos dependían de la asistencia social, y la comida rara vez alcanzaba para sobrevivir. Desde muy pequeña, Elizabeth entendió que había cosas que los demás niños daban por sentadas. El calor de un hogar. La estabilidad. La presencia adulta. Ella no tenía nada de eso. Hay una escena que marcaría su memoria para siempre, su madre vendiendo los regalos de Navidad para conseguir droga. Elizabeth tenía 9 años. Ese día aprendió que los sueños también podían romperse. Pero incluso entre el caos, algo dentro de ella se mantenía vivo, curiosidad, inteligencia, y una sensibilidad que la hacía observar el mundo como si presintiera que había algo más allá de esa vida. Sin embargo, el infierno aún no había terminado. Capítulo 2. La caída definitiva. Las adicciones en casa empeoran. Las autoridades visitan frecuentemente el departamento. Las deudas crecen. Los gritos se vuelven constantes. A los 13 años, Elizabeth ve a su familia fragmentarse. Su madre es diagnosticada con VIH/SIDA como resultado de años de uso de agujas. El miedo invade el hogar. La enfermedad avanza rápido. Y en medio de ese dolor, Elizabeth descubre un nuevo enemigo, el hambre. Imagina ser una adolescente y preocuparte más por encontrar comida en la basura que por tus tareas escolares. Imagina caminar kilómetros para llegar a una escuela donde nadie sabe que no has dormido, que no has comido, que tu vida se desmorona. Las ausencias escolares se acumulan. Los problemas familiares explotan. Y un día, Elizabeth tiene que enfrentar lo inevitable. Su madre muere. Esa pérdida lo cambia todo. Es la herida que empuja a Elizabeth hacia su capítulo más oscuro, pero también sería la chispa que iniciaría su transformación. Capítulo 3. Sin hogar, pero no sin sueños. Con apenas 15 años, Elizabeth queda oficialmente sin hogar. Pero ya había sentido que lo estaba desde hacía mucho tiempo. Pasa noches en estaciones de metro. Otras en escaleras de edificios. A veces, en sofás prestados. Pero la mayoría, en la calle. Muchos se habrían rendido. Muchos habrían aceptado que su destino estaba sellado. Pero Elizabeth no era como los demás. Dentro de ella había un fuego que ni el frío de Nueva York podía apagar. Una escena clave ocurre una madrugada helada. Elizabeth, acurrucada en un rincón del vestíbulo de un edificio, observa a un grupo de jóvenes caminando con mochilas rumbo al colegio. Reían. Hablaban de exámenes. Planeaban su futuro. Y en ese instante, Elizabeth entendió algo: la educación era su salida. No tenía casa, ni dinero, ni apoyo, pero tenía un objetivo. Ese día tomó una decisión que cambiaría todo: volvería a estudiar. Lo lograría. Costara lo que costara. Capítulo 4. El renacer. Elizabeth busca una escuela que la acepte sin historial académico reciente. La mayoría la rechaza. Hasta que encuentra una institución especial, una escuela alternativa en Manhattan diseñada para jóvenes en situaciones extremas. Allí conoce a profesores que la miran distinto. Por primera vez, alguien le dice: "Tú puedes". Y Elizabeth se lo empieza a creer. Duerme en la calle, pero se presenta cada mañana impecable, con los libros prestados bajo el brazo. Estudia en estaciones de metro, en bibliotecas, en cualquier rincón donde haya luz. El hambre seguía. El frío seguía. El dolor de la pérdida seguía. Pero algo había cambiado,
Elizabeth ya no caminaba sin rumbo. Ahora tenía un sueño, y con eso bastaba para seguir adelante. En un año, completa cursos que normalmente tomarían 2. En 2 años, termina la secundaria completa. Los profesores la miran con incredulidad. No es solo inteligencia, es disciplina, es coraje, es una determinación feroz. Y entonces, un profesor le menciona algo que parece imposible: Harvard. La palabra queda suspendida en el aire. Un mundo tan distante, tan inalcanzable, pero Elizabeth ya había aprendido que lo imposible, a veces, solo significa: aún no lo intenté. Capítulo 5. El salto imposible. Entra a un concurso organizado por The New York Times que ofrece becas a estudiantes con historias extraordinarias. Elizabeth escribe sobre su vida, con brutal honestidad. Cuando el comité lee su ensayo, queda en silencio. No pueden creer que una joven sin hogar esté logrando tanto. Semanas después, llega la llamada. Elizabeth, ganaste. La beca es suficiente para cubrir los primeros pasos. Pero lo más importante es lo que representa: la puerta está abierta. Elizabeth Murray, la chica que dormía en escaleras y estaciones de metro, es aceptada en Harvard University. Capítulo 6. De la oscuridad a la luz. Harvard no es fácil. Es un mundo completamente nuevo. Pero Elizabeth ya había superado desafíos más grandes que cualquier examen. Se adapta. Estudia sin descanso. Inspirada por el recuerdo de su madre y por la empatía que le dejó su infancia. Con el tiempo, convertirse en oradora, activista y escritora. Su historia recorre el mundo. Miles encuentran inspiración en su viaje. Reflexión final: el mensaje que dejó al mundo. Elizabeth solía decir que no fue el dolor lo que la definió, sino lo que decidió hacer con él. Su vida es un recordatorio de que incluso cuando nacemos rodeados de sombras, podemos elegir movernos hacia la luz. Elizabeth Murray no solo llegó a Harvard. Llegó al corazón de millones de personas. Y sigue recordándonos que la superación no es un destino, es un camino que se recorre, paso a paso, aun cuando parece imposible. Elizabeth Murray nos enseñó: nunca es tarde para comenzar a escribir una nueva vida. Y ahora dime, ¿qué parte de su vida te inspira más? Déjalo en los comentarios, y si esta historia te motivó, no olvides suscribirte para descubrir más relatos de superación y éxito.